Bueno, ustedes se dirán o se preguntarán, ¿qué hace un hombre en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer? Un hombre como invitado aquí, Mario Rubén Álvarez. Él es periodista y a ver cómo es el título, el otro título más importante que ejerces ahora. Académico de la lengua guaraní. Académico de la lengua guaraní. Él vino como invitado acá en un grupo de amigos a Formosa y no podíamos sustraernos de que nos acompañara con su presencia unos minutos aquí en Canal 3. Buenas noches, gracias por la invitación. Daniel. Como guaraniólogo, él va a emplear el idioma que se habla mucho en Formosa, que es el guaraní. Hablo en guaraní fundamentalmente porque casi con todas las personas con las que yo me encontré hoy hablaban en guaraní o al menos entendían el guaraní. De modo que Formosa es una extensión del Paraguay finalmente. Sí, estamos muy unidos, o sea que el río que compartimos en ambas márgenes nos une, no nos separa. Seguro, seguro. Esa es apenas una situación geográfica, pero culturalmente somos uno nada más. Bueno, lo que quería decir es, donde hay mujeres hay hombres, así es que no nos extraña que esté un hombre como él en el inicio por lo menos de este programa en el Día Internacional de la Mujer, hoy viernes 8 de marzo. Pero ¿qué tiene que ver la presencia de Mario Rubén? Aparte de traerlo un poco, le estiramos de la camisa y lo trajimos aquí, no queríamos desaprovechar un hombre importante de la cultura en Paraguay que compartiera con nosotros en esta noche en Pasión por Formosa, por lo menos unos minutos. ¿Qué relación tiene tú, como sos de la cultura, como es académica del guaraní, con la mujer? Pienso que si el guaraní se mantiene hasta ahora, en gran parte, sobre todo en nuestro país y en toda el área guaranítica, acá Formosa, Posadas, es decir, la provincia de Misiones Argentina, Mato Grosso do Sul, fundamentalmente ahí Murtinho, Corumbá, Campo Grande, ¿no? En el Brasil, y parte también de Bolivia, es porque de alguna manera nuestras madres han sido las portadoras de la lengua que han transmitido ese saber lingüístico a sus hijos. En tiempos de la colonia, hasta los 7 años, los niños vivían con sus madres fundamentalmente. Eran ya hijos de criollos, eran hijos de españoles en algunos casos, mestizos, pero ellos mamaban y bebían la lengua con sus madres. Por eso es que si esa lengua que era indígena de los guaraníes, los carió, eran los que estaban en Asunción cuando Juan de Salazar llegó en 1537, pero esa lengua se fue pasando, transportando a esa población mestiza que somos nosotros los paraguayos y que somos los que habitamos este sector de Sudamérica, es fundamentalmente porque las madres transmitieron la lengua. Y eso no solamente se dio en tiempos de la colonia, se dio en tiempos del doctor Francia, en tiempos de don Carlos Antonio López, la guerra Guazú, en la posguerra y sucesivamente a lo largo de todo el tiempo. Por eso es que se dice lengua materna, es decir, la lengua que transmite la madre, y esa es nuestra primera lengua. Después en la escuela, a los 6, 7 años, aprendíamos el español, o ahora, al menos teóricamente, los niños guaraní hablantes tienen que ser alfabetizados en su lengua materna, cosa que en el Paraguay no siempre se cumple. O si son hispanohablantes, es decir, castellano hablantes, entonces tienen que comenzar a estudiar en esa lengua. El guaraní también. Por eso la importancia de las mujeres en la transmisión y en el mantenimiento y la conservación masiva de la lengua. Claro, se pudo haber perdido muchas cosas, por lo menos en la guerra Guazú, como decimos, en la Triple Alianza, pero la lengua se mantuvo. La lengua se mantuvo y la lengua en nuestro país, a pesar de todo, porque el guaraní, desde la independencia y nada, digamos, en tiempos de la colonia, y sobre todo después de la guerra Guazú, en la posguerra, después de 1870, de marzo de 1870, el guaraní fue muy perseguido y fue proscrito incluso de las escuelas, no de la calle y del lenguaje cotidiano de la gente, pero fue perseguida la lengua, pero aún así la lengua se mantuvo. El guaraní es una lengua de la resistencia.
A nosotros podrán decirnos que hablemos en español y todo eso, pero Peñandeya Abejape, donde nosotros estamos enteros, o por usar una expresión muy paraguaya, donde nos hallamos enteramente, es en nuestra lengua guaraní. Si le amamos a alguien, si le vamos a retar a alguien, el guaraní es nuestro instrumento más fuerte. Y una lengua de resistencia para pervivir, para sobrevivir, y en tiempos de la guerra, ni qué decir, en la guerra del Chaco, la lengua de comunicación de los oficiales y los soldados en el Chaco, en el frente, era el guaraní. Las claves estaban en guaraní. En guaraní. Y los guaraníes bolivianos trataban de descifrar eso, pero el código pues es no solamente la palabra. Podían entender la palabra, por ejemplo, yatita, pero no podían entender lo que eso significaba, ¿no? De manera que fue muy útil. Sí, fue muy útil para que se pasaran los mensajes en código y se descifrara en el frente, en los lugares donde debía ponerse en acción aquello que se estaba transmitiendo. La lengua, una lengua de resistencia, el guaraní para nosotros los paraguayos y los del área guaranítica, como dije. Claro, que incluye Formosa, Corrientes, Misiones. Claro, que no es la frontera de los países, es una frontera cultural mucho más vasta que la frontera de los países. Y ahí es donde tenemos que reconocer el papel preponderante que tuvieron las mujeres. Entonces ahí asociamos un poquito la lengua que pervive gracias a la mujer. Fundamentalmente, sí. Y es una lengua masiva, aproximadamente el 70, el 80% de los paraguayos y paraguayas todavía entienden y hablan el guaraní. Y no es solamente que los indígenas hablan como pasa en Ecuador o en Perú, en otras regiones, sino acá el blanco, como se suele decir, desde del Palacio de Gobierno hasta el ranchito más humilde, hablan guaraní. La peculiaridad del guaraní es que no solamente los indígenas, porque los indígenas Bga, los Paitabuiterá, los Abashiripá, que son guaraníes, hablan una variedad de guaraní. Nosotros hablamos el guaraní paraguayo, pero nosotros somos mestizos, somos hijos de españoles y de indígenas. Entonces es una lengua nativa, una lengua indígena hablada por gente mestiza, que somos nosotros. Claro, esa es la particularidad que tiene, donde en otras partes hablan el quechua, solo hablan los quechuas, el aymara, solo los aymaras, etcétera. No, los mayas, solo los mayas. Sí. En la zona de Chiapas, eso los indígenas nomás hablan. Sí, solo los indígenas. Los que no son indígenas, los mestizos mexicanos, no hablan el idioma de ellos, ¿no? O el náhuatl, o no sé, otras lenguas indígenas. Qué bueno. Entonces con esto damos inicio, aprovechando la visita del amigo Mario Rubén Álvarez aquí a Formosa, por el hecho de que queremos destacar el papel preponderante que han tenido nuestras mujeres, y no digo yo que tengo nuestras mujeres, sino hablo en de plural, las mujeres en plural y en mayúsculas. De nuestra región guaranítica, que gracias a ellas, a esas mujeres, pervive la lengua. Y gracias a ellas también permite que nuestra identidad esté viva. Una lengua no es solamente un conjunto de sonidos y de palabras que compartimos su significado, un sector sumamente vasto, un sector grande, sino es la cultura. Una lengua transmite conocimientos, saberes, experiencias, sueños, sentimientos, frustraciones. Es ese ñandereco, peñandeva, esa es la lengua. Por eso que cuando muere una lengua, la lengua guaná, por ejemplo, en nuestro país, de una etnia indígena, solo 4 mujeres ancianas hablan ya. Desaparecen ellas y va a desaparecer la lengua, aunque ahora se está haciendo un trabajo de rescate muy interesante. Pero el guaraní es la lengua que nos permite ser nosotros, es nuestra identidad, pebañandejina. Es decir, aquello que las mujeres ayudaron a preservar, ahora nos sirve como elemento de cohesión, de identidad y de representación también ante el mundo. Porque ñandeña ñi eva guaraní mi cosa antendas a ya esa guasupaba pe guaraní. No es que valoremos del todo,
En cambio, cuando vienen de afuera dicen, ah, ustedes hablan una lengua indígena, qué maravilla, qué extraordinario. En contra de la idea de algunos que decían que el guaraní entorpece, al contrario, enriquece, porque nacemos prácticamente con dos lenguas, el guaraní y también el español. Castellano. Sí, el castellano, sí, así mismo. Bueno, te agradezco, Mario Rubén, por haber aportado en el inicio de esta nueva temporada de Pasión por Formosa, en esta fecha tan importante en que recordamos a nuestras mujeres. Y muchas gracias por la invitación. No, Buenas por favor, noches. gracias por venir.